No hay una sino muchas revoluciones mexicanas en el espacio y en el tiempo, unos robando, otros uniéndose, otros traicionando, otros matando y otros huyendo. Los mexicanos debemos tener presente que a través de nuestro devenir, una serie de vivales con el arrojo necesario para el éxito de sus proyectos políticos y empresarios, se salieron con la suya pese a la inconformidad de una pasiva mayoría que los observaba hacer y deshacer a su antojo. La Revolución Mexicana tuvo como fundamento una serie de injusticias y sucesos contrarios totalmente a todo concepto de justicia y de derecho, pero no constituyó nunca un movimiento de carácter popular en su génesis. Algo que se omite en la historia es que el presidente de Estados Unidos, William Howard, amenaza a Porfirio Díaz de invadir México si no aceptaba la oferta de renunciar a la presidencia a cambio de respetar su vida y su fortuna, acumulada en 34 años de controlar el poder en el país. En el ocaso de su vida, él prefiere renunciar que ver ensangrentada la nación por tropas estadounidenses. Francisco I. Madero, aficionado de la Ouija, llega a la presidencia de México, vista por Estados Unidos, como beneficio de sus intereses petroleros. Francisco I. Madero, no obstante, jamás hizo cosa alguna para promover la tan ansiada reforma agraria que enarbolaban como motivo numerosos combatientes. De tal suerte, la revolución nace manchada de origen. El 20 de noviembre de 1910 fue la fecha que Francisco I. Madero estableció su Plan de San Luis. Él cruzó la frontera de Estados Unidos a Piedras Negras, pero al no encontrar apoyo para ser presidente, regresó a la Unión Americana. Nada más ocurrió ese día. La primera gran batalla de la Revolución tuvo lugar entre el 8 y el 10 de mayo de 1911, cuando Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron Ciudad Juárez, a pesar de que Madero se oponía a ello. Venustiano Carranza encontró en la Revolución un medio de consumar sus ambiciones políticas. Zapata sí fue un gran hombre que sabía de las injusticias hacia los campesinos. Francisco Villa era un célebre ganadero, un valiente patriota. Fue un líder revolucionario que luchó por los pobres y abogó por la reforma agraria, además de que tuvo la valentía de enfrentar a los estadounidenses. Elías Calles, siendo presidente, modernizó las Fuerzas Armadas, promovió la legislación agraria, fundó el Banco Agrícola, estableció escuelas rurales, destinó capital a la construcción de presas y carreteras, repartió más de 3 millones de hectáreas a campesinos, promulgó leyes laborales y respaldó al movimiento obrero. Calles supo que para garantizar el fin de la revolución necesitaba crear un mito. Así lo hizo, y hasta hoy, hipócrita o ingenuamente, festejamos ese mito. Desafortunadamente, con Calles se inició la era institucional en la que él sería llamado jefe máximo de la revolución y acatado como tal durante otros periodos presidenciales, caracterizados por la intervención del expresidente en la vida institucional del país. Con el tiempo, el partido fue controlando a todos los funcionarios públicos, sindicatos y organizaciones populares. El PRI se declaró heredero de la revolución y en sus discursos nos induce a creer que la revolución ya sucedió, para que nadie se mueva, sobre todo los ciudadanos. Los últimos años se han convertido en una lucha encarnizada por el poder, como con Colosio, Ruiz Massieu y otros. Otro personaje es Benito Juárez. Nunca fue presidente constitucional ni elegido por el pueblo. Aprovechando las circunstancias, se hizo presidente durante 15 años. Él no es el autor de las leyes de reforma. Estas fueron dadas en Estados Unidos en 1835 al liberal masón Valentín Gómez Farías. Juárez se cansó de venderle el país a los Estados Unidos. Con el pretexto de reconocerlo como presidente, firmó tratados con el vecino país del norte para que Estados Unidos tuviera accesos en los pasos de Mazatlán a Matamoros, Nogales a Guaymas y en todo el istmo de Tehuantepec. Juárez mandó a Ocampo a Estados Unidos a realizar el tratado McLean-Ocampo, que volvía a México en un protectorado estadounidense. Después Ocampo se arrepintió y el Senado de Estados Unidos también. Otros personajes importantes que lucharon por la libertad y contra las injusticias para los mexicanos han sido olvidados, como Joaquín Murrieta y Tiburcio Vázquez, que lucharon contra los norteamericanos a favor de los campesinos y mineros esclavos, o a Juan Nepomuceno Cortina, conocido como el Robin Hood de Río Grande, quienes han sido ignorados quizás porque mataron a algunos gringos.